Sí, aquí lo puedo manejar. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Me sorprendió, pero gratamente, así que lo agradezco también el aniversario de la carrera de periodismo. Entonces yo voy a presentar algo que tiene relación con las empresas productoras, con las unidades de producción que contratan trabajadores y que también consumen insumos industriales para producir esta mercancía literaria que denominamos diarios, pueden ser revistas, libros también, que las imprentas tienen una actividad heterogénea, podríamos decir. Es lo que vamos a ver. Pero lo que quiero mostrarles entonces principalmente es cómo es una empresa periodística y que no solamente involucra a periodistas, sino que también a un staff administrativo y luego a un staff de operarios. Y ese mundo, casualmente o providencialmente, un periódico o una imprenta publicó su historia dentro de una de sus revistas, así que esos elementos son valiosísimos porque nos ayudan bastante a conocerlo, y en ese sentido yo quiero mostrarles que aquí están los objetivos, ¿cierto? Que ya los mencioné, y ya el profesor Jaime Flores se ha referido a los periódicos del sur. Yo solamente voy a mostrar algunos que son de la provincia de Malleco, donde ustedes pueden ver un largo listado, lo cual implica que las personas que editaron estos periódicos se arriesgaron a hacer una inversión de capital, de activo. Tenían un capital activo que podría ser su formación profesional, ¿verdad? ¿Sí? Un capital literario, señalaremos, pero también había que tener edificios, casas donde funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería otro activo, donde está funcionando la imprenta. Muchas veces una casa central de estos pueblos tan maravillosos del sur de Chile constituía también el centro editorial en ese sentido. Entonces, no solamente era un imaginario ficticio, ¿cierto?, un discurso, sino que también tenían un impacto en la propia sociedad. Venían a insertarse en el mundo de las iglesias, por un lado, de las bibliotecas y de los colegios, y en una parte estaban estas imprentas que generaban periódicos y otros tipos de publicaciones, pero quiero mostrarles que la iniciativa empresarial entonces era muy interesante. Y aquí vemos el diario Austral, una fotografía antigua, pero ustedes se pueden acercar allá, y es un periódico que tiene 2 o 3 pisos. Entonces tiene un enorme staff de empleados, y cuando partió en 1916 serían unos 20, 30, pero fue creciendo porque este era un diario muy, muy grande. Y nosotros, desde el área patrimonial, del rescate patrimonial, estamos interesados en hacer las mismas funciones que se han estado haciendo en la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Digitalizando diarios. Entonces también acá en la biblioteca, ¿cómo podría yo esto mostrar lo que se vea desde el principio aquí? Por un poquito, porque se me va. Porque aquí, justamente en uno de los periódicos, porque aquí sale una noticia. No quiero ver la noticia esa que estaba mostrando. Sigamos más. Tengo que mostrarte la noticia que ahí. Y quiero ver el encabezado de arriba, solamente ahí, aquí. ¿Cómo hacer aquí? Ay. Porque esto es lo que quiero mostrar, el diario en su agencia histórica. ¿Qué ocurre allí? Que la universidad, vía biblioteca, dirección de bibliotecas, DIBRI, tiene un staff ahí de bibliotecarias y otros funcionarios que están desarrollando un programa de digitalización de antiguos periódicos de la AITA.
Ahí está. Pero no se puede ver acá igual. Ah, sí, allá Se cortó el cable, sí. se soltó el cable. Tiene un tema ahí. Allá, pero no importa. Volvamos a la presentación. Lo que quería yo decir que estaba mostrando una noticia que salió el día 2 de mayo, ¿cierto? Aquí lo tienen, pero no lo estamos viendo, yo se los voy a leer. Las noticias de Malleco firma convenio con Universidad de la Frontera. El periódico con 112 años de historia en la Araucanía quedará registrado en los archivos de la Biblioteca Digital de la UF. Entonces sería algo que fue mostrado, ¿cierto? Va a comenzar a ser digitalizado junto con otros entonces, junto con otros, aquí están periódicos, y esto tiene también una explosión que puede llevar a un tubo de botella, porque se están descubriendo muchos periódicos y pueden haber 10 escáneres que más o menos son lo que va a haber, así yo entusiasmado contándole eso, pero igual hay una cantidad de horas en que pueden estar funcionando esas máquinas y las miles de páginas que están apareciendo extraordinarias, en poder de particulares, de don Miguel Roa, por ejemplo, allá en Angol, en el campo de Angol, que hicieron ellos todo un trabajo ahí de los contactos con la biblioteca, y yo les quería mencionar esto porque acá está el fundador del periódico Las Noticias del Sur, que alcanzamos a verlo solamente una parte de su perfil, y incentivarlos como amigos que somos de las comunicaciones a salvar cualquier vestigio que exista por ahí en alguna localidad. También hacerle esa invitación, esa es la idea. Entonces también esto es por la descentralización, ¿cierto?, que estamos buscando, y que no solamente existan iniciativas de las universidades, sino que también de los organismos del Estado, de los privados. Entre más se dediquen a conservar el patrimonio, mejor. Nosotros somos como bien celosos y queremos que una institución lo haga nomás, porque se supone que no, y entre más instituciones y personas estén trabajando en esto, es la única manera de salvaguardar todo este patrimonio que nos va a contribuir a entregar un registro histórico para múltiples actividades. Entonces hay una revista que la tomé como ejemplo, que se llama Chile Ilustrado, de 1902 a 1905, que se imprime en la imprenta Barcelona, y esta imprenta la quiero tomar como modelo de empresa industrial editorial. A escala, crece mucho esta imprenta en 1900, ya es una empresa grande, casi una sociedad anónima, pero a pequeña escala lo podemos ir viendo en el caso del diario Austral, en el caso mismo del diario de las noticias de Victoria, que era más una empresa familiar. Entonces esta revista es donde viene la historia de la imprenta, que es algo muy valioso. Entonces aquí está Chile Ilustrado, y Chile es cualquier región, localidad de este inmenso territorio que va desde la línea de la Concordia hasta allá, hasta el infinito austral, como señaló el profesor Flores. A quien agradezco que haya hecho su presentación así. Yo no tengo que hacer la parte metodológica ni teórica, sino que esa misma mirada, ¿cierto?, que tenemos desde las regiones. Entonces, en ese sentido, Chile, y aquí también aparecen fotos de nuestras provincias australes, pues así en general, pero es para que lo comprendamos por qué podemos hacer esta relación. Y su característica, ¿cierto?, esta imprenta va entonces a editar esa revista y muchos libros, y yo principalmente quería mostrarles así sus distintas variedades, y aquí viene lo interesante, que son los libros que también se van publicando, la imprenta, porque esta imprenta de los diarios también hacen los folletos del pueblo, cuando la municipalidad cumple 50 años, otros tantos años, todo ese material lo van produciendo ellos. Pero a nivel nacional, ¿cierto?, tenemos estos grandes textos que van entonces asociados a la publicación periodística. ¿Se dan cuenta? Así,
los editores manejan un amplio rango de conocimientos, y esta imprenta de todo tipo, ediciones del Estado, ediciones científicas particulares, ¿cierto? Miren, Memoria de la Sociedad Filarmónica de Santiago, Memoria de la Filarmónica Santa Cecilia en Temuco, por ejemplo, que son antiguas agrupaciones musicales. Pero en general, esto es lo que yo quería mostrarles de la imprenta Barcelona, ¿cierto? Que ahí se está haciendo sus propios reglames, y aquí vienen algunas fotos del sur, nuestros íconos ahí, ¿cierto? Malleco, Valdivia, nuevamente Malleco, el Salto del Laja, esto a propósito del Biobío, la agricultura. Yo rescaté estas fotos que eran más emblemáticas, el Budi, y aquí también tenemos la hacienda del Budi, y nosotros ahí, los provincianos en la montaña mirando hacia el norte, ¿cierto? Ahí estamos también nosotros, algo que hicieron de decir con esa imagen desde allá, como diciendo, este es el sur, entre imágenes de personas también, y qué lindo, ¿cierto? Y el gran ícono aquí, el positivismo y el darwinismo, y ellos lo lanzan así con esta idea que yo les decía, que la casa donde estaba la imprenta era más mirable desde allá, desde las iglesias, ¿cierto? Así, siento que le están tirando a nuestros feligreses, ¿verdad? En ese sentido, pero aquí están estos dos dibujos, aquí el positivismo según Treve, me parece que dice, ¿cierto? Entonces están dando esa imagen, pero es una revista bien interesante, se la recomiendo porque da como que vendría siendo de centro izquierda, una cosa así. No de derecha como los otros diarios que hemos visto en cuanto a los indígenas, ¿saben? Ya una foto re linda que no quise poner. Ya así la nobleza araucana que se conocen están en otros lados, pero que da otra imagen. Con ese Chile ilustrado, y también participaban escritores de Almar, famosísimo en esa época, que también había estado acá en la región, o había nacido acá otro. Bien, yo quiero mostrarles ahora, quiero salir de aquí, ¿cierto? Salgo y voy a la historia que cuentan ellos. 1891 compraron la imprenta, era otra imprenta católica. Ahí va, ¿cierto? La mía. Imprenta Barcelona, fundada por Luis Barros Méndez e Ignacio Base en 1891-1905, y esto para entusiasmarlo. Ahí, para que veamos qué es ser periodista, ¿no? ¿Cierto? Y a nosotros también como profesores de historia nos gusta eso, así, preparábamos stencil antes, sacábamos guía. También hacemos eso de la edición, quiero señalárselos de esta manera, pero miren ahí, la imprenta, ¿cierto? Abajo dice la composición, ¿cierto? Un área, esto es lo grande, pero en una pequeña empresa familiar también tenían que haber estos lugares. Acá, ¿cierto? Fíjense en las personas que están trabajando, doblaje del papel, manos finas, ¿cierto? No pueden haber brutos ahí trabajando, digámoslo, ¿cierto? Entonces trabajan los niños, trabajan las damas, pero fíjense el tipo de trabajo. Aquí no están los niños en la minería, en los socavones de la minería, ni en las industrias de vidrio, así, ¿cierto? Muriendo. Ahí fíjense la calidad de vida de estos trabajos. O sea, llegar a trabajar aquí era tener un premio laboral, ¿ya? Y adquiría uno una prestancia intelectual en el pueblo, y trabajaba ahí, ¿cierto? Convocaba al diálogo popular. Aquí un día saliendo de la imprenta, allá en Santiago, ¿cierto? Y los trabajadores acá también, se fijan, miren, una cantidad enorme, ya trabajaban 200 trabajadores por 1905. Aquí muestran cómo era el edificio donde funcionaba, ¿cierto? Y acá en la misma foto, pero más recortada, para mostrar. Y yo decía, ¿por qué están mostrando esto? Su casa, claro, es su activo. Y uno de sus, ¿cuántas inversiones hay ahí en ese edificio? ¿Cierto?
así, son buenos millones de pesos de la época, así, ya, entonces, y los empresarios generalmente eran de clase media o artesanos, y de ahí hacia arriba comerciantes, y gente que tenía dinero que había que invertir aunque fuera para las elecciones presidenciales, gastar plata, ¿cierto? Los grandes ídolos, Gutenberg ahí a la izquierda y un ilustrador que descubrió los sistemas para hacer grabados, ¿cierto? Aquí nuevamente esta casa, la casa matriz, Chile Ilustrado, voy a ir a la imprenta Barcelona, que ya vimos, aquí está cómo se ingresa, otras dependencias, donde está viendo el despacho, porque aquí se fabrican sobres, libros blancos también, ¿cierto? Otra mirada de cómo está funcionando el despacho, y aquí está la gerencia, la contabilidad, la sección comercial, la imprenta, la composición que habíamos visto, ¿cierto? Aquí la imposición, luego, ¿qué dice ahí? La fundición, donde se van preparando los tipos de las letras, ¿sí? ¿Cierto? Se van reparando, se van haciendo también, la estadística, a donde llevan así la cantidad de materiales que se van ocupando, impresión de grabados, ¿cierto? La linotipia, esos tipos, y aquí donde colocan colores, 3 colores, están ahí introduciéndole colores a las primeras ediciones, ¿cierto? Y lavaderos de rodillos, donde trabajaba alguien que lavaba los rodillos, ¿cierto? Impresión y rayado, trabajos comerciales que le encargaban así, ¿verdad? Sí, y aquí están así, claro, a donde mueven, ahí, donde se hace la impresión, costura de revistas, ya cuando tenían que salir los libros, los del mismo periódico, había que colocarle unos corchetes o coserlos, ¿cierto? Para que no quedaran sueltos, y doblez de papel, que ya lo habíamos visto, damas y niños, el de los pliegos, pliego impreso, encuadernación rústica, entregando materiales, ahí cuando comienza el trabajo en la mañana, ¿cierto? Iván, disculpa, ¿todo esto es solo la imprenta? La imprenta que hacía, que publicaba periódicos o revistas en este caso, pero todo tipo de libros y libros en blanco para las oficinas, una actividad muy amplia, las tarjetas de Navidad, las tarjetas de matrimonio, todo, ya, bautismo, todo lo que son cosas lindas, ¿cierto? Literatura, ¿cierto? Ahí donde están leyendo el texto, máquina moderna, rayado automático, y voy a seguir así, ¿cierto? Encuadernación de libros, la sección artística, ya lo que están haciendo los grabados, la composición, para que el día que se vea bien, la litografía. Y hay algo que quiero, ya aquí, ¿cierto? También otros funcionarios, y los niños ahí, bien aseaditos, bien limpiecitos, ¿cierto? Que están ahí, ¿cierto? Archivo de piedra, a propósito de lo que decía el profesor Jaime, cuando comenzaron las litografías y todo eso. Y entonces alguien descubrió que con unas piedras tipo pómez así, entonces se podían ir haciendo los grabados ahí en vez de en cobre, porque después había que estar alisando en la plancha de cobre, se dibujaba sobre el cobre como lo hacíamos, entonces después en una piedra, y la piedra después la iban limpiando, como con una limita. Yo tenía todo un procedimiento, con unos aceites, pasarlo por un agua helada, ¿sí? Una cuestión bien interesante. Pero ahí está ese archivo de piedra, y a lo mejor hay alguno por ahí derrumbado en algún rincón. Y nadie sabe para qué, pues esto, yo tampoco después de estar investigando todo esto, pero hasta ayer era lo que yo quería mostrar en general, ¿cierto? Una fotografía, y los editores aquí en nuestros pueblos a lo mejor eran 2 personas los que editaban el libro, más algunos pocos niños,
pero ellos se destacaban por su impronta intelectual, por su impronta social. Así que eso quiero señalar. Entonces, esta mercancía entonces también tuvo un impacto económico, y ese impacto económico hizo una transformación social. Ellos educaban a través de la palabra, pero también educaban a través de la práctica, de cómo se vestían ellos, ¿cierto? ¿Cuál era la performance? Ellos asistían al teatro, asistían a la filarmónica, asistían a cuantos también actuvieran los pueblos, así en los cementerios, fallecimientos, casamientos, han estrenado todas las cosas así de esos temas cotidianos, ¿verdad? Así, pero tal vez su mayor impacto sistémico tiene que ver con este grupo empresarial que hoy día parece que puede ir desapareciendo, pero ustedes saben que a nivel mundial, ¿no? Los diarios son una de las grandes superventas. Y aquí están las tintas, y aquí está lo último que les muestro, las bodegas de papel. Porque esto tendría que necesitar papel. Entonces, y ya que es cierto, las tintas especializadas en papel. Entonces esta empresa, materiales, insumos, también activos, edificios, activos que son maquinarias, que son carísimas, ¿cierto? Y activos profesionales. Y finalmente va a aparecer aquí un monstruo, permiso, déjenme avanzar, aquí están los directivos, ¿cierto? Que yo les estoy señalando. Fin de la presentación. Ahí está. Muchas gracias. Le agradecemos entonces al doctor Iván por su presentación. Esta es la última de esta jornada de la mañana, así que les invitamos a que puedan hacer preguntas, comentarios. Vi varias caras sorprendidas, así que anímense. ¿Profe Eduardo? Iván, ¿con qué yo como mostraste básicamente todo lo que tiene que ver con las fuentes fotográficas, ¿no? En torno que dan cuenta de esta vinculación material de la imprenta y el periódico y todo lo que moviliza, ¿no? Moviliza mucho más que ideas, decía esto al principio, ¿no? Va mucho más allá de lo ideológico, lo discursivo y toda la cuestión material. ¿Qué otras fuentes te permiten a ti ir reconstruyendo, por ejemplo, esta historia de la imprenta Barcelona? Tú lo mostrabas al principio, muchas de las listas de impresos que ellos hicieron para la filarmónica, en fin, pero eso viene de la propia imprenta, ¿no? ¿Qué otras fuentes te permiten a ti reconstruir esa historia económica material de la imprenta? Los archivos oficiales, que son el archivo regional o los archivos nacionales, los notarios principalmente, los conservadores, los registros de comercio, porque son sociedades a veces periodísticas, ese tipo de fuentes. Otros periódicos, porque lo que yo he escuchado aquí en todas las exposiciones es que hay como una interlocución entre los periódicos, entre los primeros periódicos que estaban interlocutando o conversando con los de Europa, y por eso traen noticias de allá y otras cosas, y después cuando los periódicos van avanzando en el tiempo, van refiriéndose a cosas o a temas que estos otros dejaron planteados. En esta revista ilustrada salen comentarios de otros periodistas, en ese sentido que había que, tal como se hace en la investigación, algo más amplio, hacer una investigación más amplia. Y creo que en la Biblioteca Nacional tenemos más material, hasta el momento casi todos estos diarios están allá, ese sería como el otro lugar. También la historia oral con los sobrevivientes de los más antiguos trabajadores puede llevarnos a dar datos realmente increíbles, así que lo que hemos ido encontrando nosotros, que tienen recuerdos del pasado, etc. Pero en general va por ese lado. Pero yo me he dado cuenta en el sentido que yo estaba mirándolo esto más como empresas. Eso que yo les digo,
que de repente salen comentarios en otros diarios de biografías, como las que estuvieron presentando ustedes, donde mostraban quiénes eran los editores o los autores. Así. Eso me parece bien interesante, como que hay un diálogo entre los diarios, entre los diferentes épocas. Sí, así es. Eso. Y sin dejar de mencionar, perdón, a los anales de la Universidad de Chile, que desde 1843 hasta hoy se publican. Así que van a encontrar cosas extraordinarias. Si es como cierto. Así también quiero decir, y ahí es casi como dice, como de acuerdo, ya. Sí, me parecieron muy interesantes las fotos que tengo una consulta bien técnica. Como les fue mostrando los distintos tipos de trabajo dentro de la fábrica, ¿hay nombres de los ilustradores o venían las ilustraciones desde fuera las que se publicaban? No, si se mencionan ahí también, sí. Los primeros ilustradores, ustedes lo deben conocer mejor, es Fauret, y hay otros aquí que son artistas, que están haciendo las carátulas, y hacen unos bocetos, y resulta que un artista re importante en la vida, digamos, de los pintores del país, así, ¿entiendes? Pero también sí. No, y lo lindo, yo lo rescaté esto y se lo señalo porque cuando estábamos preparando la exposición, yo recordaba cosas porque trabajé en esta área patrimonial, entonces por eso pues, más y ahí recordaba que salía esa historia de una imprenta que no es lo mismo que encontrar el inventario, ¿cierto? Porque el inventario nos dice todo, en cambio aquí, pues ya, eso es bueno. No, profesor, a mí también me gustó mucho la exposición y quería hacer una acotación también y una observación. Claro que la imprenta, claro, era una empresa editorial, pero también fue un lugar de sociabilidad, como lo mostraba ella. Me acuerdo del caso de Recabarren, que empezó como tipógrafo, ¿no? Mariátegui en Perú, y en el 19 Simón Rodríguez, acá que anduvo en el sur, y armaban proyectos que eran comerciales por un lado, pero también intelectuales, de sociabilidad culturales, por la cuestión de la fotografía y también la prensa como un lugar de experimentación técnica, ¿no? De pasar de los diarios que, como mencionaba el profesor antes, era difícil poner una foto, pero se van a través del folletín, se van transformando en magazines, ¿no? Y tienen ilustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, como que ese rol de la prensa en ese momento es un rol un poco diferente al actual, ¿no? O sea, eso a mí me da la impresión, no sé qué opina usted, y sobre todo por la cuestión de que eran empresas menos concentradas ideológicamente, ¿no? Y ahora uno tiene esos grandes medios que están más concentrados ideológicamente, ¿no? O sea, por lo menos me da los grandes medios, pienso yo, ¿no? La prensa tan alternativa. No, y la competencia entre el ferrocarril, el Araucano, no sé qué otros diarios, si es cierto lo que tú dices de lo ideológico, nuestro estaba tan concentrado. Yo aquí en ese aspecto me baso, me acuerdo de Luis Mitre igual, y dijo él, estos son los libros. Yo para interpretar este fenómeno he estado más lo inserto en el tema de Polanyi y la gran transformación, en el sentido del cambio de época, tratando de mirar complementariamente a todas las otras visiones, ¿cierto? Del crecimiento del Estado, que es así ese fenómeno, su formación, también en esta época, y a través de la prensa se ve eso, es que emerge la sociedad, que esa es la gran teoría de Karl Polanyi, cómo la sociedad construye también la historia, no solamente el Estado. Entonces, yo trato de enfatizar esa mirada. Y la sociedad aquí son todos estos editores. La sociedad serían los empresarios, no el Estado. Sería la empresa privada, y una empresa privada de gran empresa privada y pequeña empresa privada. También a propósito de lo que tú me dices, ¿por qué hay esta diversidad ideológica? Es que tiene que ver que es la sociedad que ella invierte para sacar el periódico, aunque reciba el subsidio en la época anterior. Y ellos crean una organización que todavía existe, ¿cierto? Y está en Santiago, su sede central, que es la Sociedad de Tipógrafos de Chile, que es como un sindicato. Hay argumentos, aparte de lo que quedan en la familia. Pero quiero señalar eso así en ese sentido. Entonces,
frente a esa pregunta que tú me señalas de esta gran transformación y de su impacto en la sociedad en la que se desarrolla. Muy cercano, podríamos señalar, la sociedad de socorro mutuo, que es con otros fines, ¿cierto? Pero esto es muy parecido porque ellos también invierten ellos mismos y se pagan. Hoy día sería la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que ellos mismos dan ofrendas, dan diezmos y yo lo vería así, tienen una misión, sí, tienen una misión que es competirle al Estado. No es otra misión también lo que yo quiero señalar, es que el Estado no sea el rector de nuestras vidas, por muy bueno que sea. Ya, pero ellos no tienen una mirada así como yo se la estoy planteando, ¿cierto? Que tener una lucha con el Estado, porque el periódico es el gran vehículo de la educación pública que no se desarrolla en los colegios y por eso es pública. ¿Captan eso? Y la educación que se da en los colegios, aunque sea privada o sea desarrollada por los ministerios, es otro tipo de educación. En cambio, esta es realmente, los diarios educaron a la sociedad. ¿Sí? Si eso fue lo que pasó finalmente, fue como la televisión actualmente, o el internet. Formar la opinión pública y por otro lado, al principio, sobre todo mitad del 19, el proyecto no era tanto económico, sino entonces, ideas. El proyecto centralista del centralismo que cuajó finalmente, que existe ahora, tiene que ver con que haya cuajado, con que estas expresiones de las sociedades locales fueran cada vez disminuyendo, si lo miráramos así, si fueran disminuyendo, que existieran los diarios de nivel central nomás, y no existieran diarios en las regiones que tuvieran importancia. Y entonces el rescate patrimonial tiene que ver con la historia de las localidades, esto de la territorialización, como lo señala el profesor Flores, por cierto, y nosotros lo podemos expresar más históricamente o actualmente como la regionalización, pero antes eran las provincias, así nosotros hablamos ahora de cómo lo hacemos regiones. Eso es lo que el diario La Discusión de Chillán, es uno de los pocos medios que queda que es de ese lugar y no ha sido comprado por San Edward, La Discusión de Chillán. Me imagino, sí, me imagino así. No, pero tiene que ver, antes que surgiera el mercurio, algo pasó. También habría que investigarlo, porque desaparecieron los diarios locales. Plantearlo como un problema. Disculpe, profesor, pero el tema del financiamiento siempre era, al menos en esta época, ese era el lío, por una parte, ¿cierto? Que en realidad ellos necesitaban de los suscriptores de los periódicos y eran los mismos productores los que también alimentaban económicamente los medios, pero por otra parte, yo lo que he podido ver, sobre todo en la prensa, una vez que aparece Zigzag, por ejemplo, se va a suscitar un silencio importante de revistas culturales o literarias durante, por lo menos entre 1905, ¿cierto?, de Zigzag, hasta 1910-1911, porque Zigzag en el fondo lo que va a hacer como empresa y como magazine es llegar a instalarse como la gran novedad. De hecho eso va a plantear en su prospecto, ¿cierto? Que mira, nosotros somos los que vamos acá por fin, traemos el color, la tecnología y todo lo demás. Sí, sí. Habían cuestiones que ya se venían haciendo desde antes, efectivamente. O sea, este mismo magazine que dirigían los hermanos Poblet, etcétera, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ellos también lo que hacen es absorber a quienes trabajaban ya en esas revistas y desde ahí también, ¿cierto?, la profesionalización. No me extrañaría que hubiesen hecho lo mismo, que hubiesen absorbido desde los dibujantes, los escritores, ¿cierto?, los que reporteaban, y finalmente los otros medios se quedaban sin gente. Sí, sí, algo comprendo en lo que me dice. Yo lo miraría qué ocurre en las provincias, en las capitales provinciales y las provincias. Porque sobrevivió el Austral y después ya habrá sido comprado por extranjeros, ¿cierto? Pero sobrevivieron las últimas noticias de Malleco, el Yanquihue que tú mencionabas también, de Puerto Montt. Entonces,
hay diarios que se mantienen, ese de la opinión de Chillán que me están señalando, pero también tenemos ejemplos acá de diarios que se mantienen hasta el día de hoy, del 1916, están hasta el día de hoy. El sur de Concepción, sin ir más lejos, entonces que se mantiene hasta el día de hoy, y no creo que haya sido comprado por Escaleva, ¿ya? El sur, porque ya, pero vamos a dejarlo ahí porque entonces los periodistas conformaban una especie de 150 años. Sí, pero como para redondear, ¿por qué fundaban periódicos antes de tener podríamos decir, el financiamiento? Sabían que podían fracasar. Entonces, pero ¿por qué lo fundaban? Y era que tenían mayor iniciativa privada, tenían mayor interés social e intelectual por difundir sus ideas. Entonces la mercancía eran las ideas. Es que eso justamente... Entonces yo quiero difundir mi idea, y mi idea es una mercancía y yo la vendo, y es más atractivo que yo la vendo porque si yo la compro, me siento mejor, porque comprar el diario antes era, yo recuerdo que nosotros comprábamos el diario para múltiples cosas, para leerlo durante un mes, una cosa así, pero yo recuerdo eso, así que entonces era un prestigio que mi abuelito llegara con el diario el día domingo, cruzando todo el pueblo, llegando al campo. Ustedes también deben recordarlo, así era algo muy... persona ilustrada, letrada, ¿cierto? En ese sentido, entonces yo lo vería por allí, ¿por qué el diario Octavio debería ser estudiado? Las últimas noticias de Vallejo y otros más, ¿cierto? Hay uno se llama El Esfuerzo, que se está rescatando también en Angol, y había que ver esto igual como José Victorino Lastarria, los que fundaron el ferrocarril, ¿cierto? Ellos tenían una ideología, una utopía, diríamos, en términos más simples, ¿cierto? Y decían, imprimimos cosas, nosotros las vendemos. Y así nos vamos incrementando el patrimonio para que dinero y cultura vayan de la mano. Esto es lo más extraño, porque por mucho tiempo hemos estado viendo así que el dinero y la cultura no son posibles, pero este modelo tiene que ver con la emergencia de la sociedad, y claro que pide plata al Estado para que le ayude y lo subsidie, pero dice, pero este tema es mío, ya soy yo el que lo estoy haciendo. Y eso es lo que faltaría, volver a hacer eso, ¿no? Pienso eso, ¿no? Ya, por eso muchas gracias. gracias. Ahí podemos conversar.